Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a retomar hoy el desarrollo que venimos haciendo del campo psicoterapéutico desde más o menos el lugar en donde habíamos dejado la vez anterior, en donde habíamos hecho un desarrollo que nos llevaba desde la hipnosis, su implantación en el campo psiquiátrico y a partir de allí la configuración del campo psicoterapéutico tal como lo conocemos en la actualidad y es el momento del surgimiento del psicoanálisis del Freud del cual habíamos hecho la presentación. Bien, justamente vamos a partir más o menos de ese momento que serían los comienzos del siglo XX y vamos a ver qué es lo que ocurre en otro campo, digamos, que tiene que ver con la psicología académica, fundamentalmente. La psicología académica, que es lo que nosotros estudiamos, tanto en prácticos como en teóricos, ¿no? El desarrollo de Gunn, de la Gestalt, del conductismo, etcétera, etcétera. Bueno, justamente hacia comienzos del siglo XX, eso que denominamos psicología académica había crecido bastante y se había instalado en las universidades. Habían abierto departamentos de psicología en varias universidades de Estados Unidos, de Europa, también en nuestro país. Ustedes lo vieron con Darío en relación al desarrollo de la psicología en la Argentina, en la Universidad de Buenos Aires particularmente. Bueno, pero justamente más allá de este desarrollo académico empiezan a aparecer, empiezan a surgir distintas asociaciones de psicólogos profesionales que empiezan a plantear la posibilidad, esto bastante a comienzos del siglo XX, de establecer una práctica de la psicología, es decir, una aplicación práctica de la psicología. Esto empieza a pasar a comienzos del siglo XX, en donde surge este interés de varios psicólogos por resolver problemas sociales, por resolver problemas de las personas, aplicando los conocimientos psicológicos que se tenían hasta allí. Esto lleva a una polémica, a una confrontación entre lo que podemos llamar los psicólogos profesionales o profesionalistas y la psicología académica, aquellos que, como Gunn, por ejemplo, concebían que todavía la psicología no había alcanzado una madurez suficiente en sus desarrollos investigativos y que había que dejar que la psicología se siguiera desarrollando, siguiera creciendo. Muchos psicólogos profesionales justamente lo que planteaban es que bueno, la medicina tampoco dejó que la biología creciera a llegar al máximo de su desarrollo para poder curar a alguien. Bueno, allí empezaron a aparecer algunas vertientes prácticas, algunas aplicaciones prácticas de la psicología que empezaron a cobrar cada vez más interés desde lo social, pero también empezaron a crecer desde cierto aspecto de los profesionales que empezaron a volcarse, incluso algunos investigadores, como es el caso de Binet, que era un investigador reconocido, pero que, bueno, es el que crea el primer test de inteligencia, ¿no? El test mental. Entonces aparece la psicotecnia como una primera aplicación práctica de la psicología científica. Esto empieza a darle un lugar a lo que podríamos considerar la aparición de la psicología clínica, pero una psicología clínica que implica esta aplicación práctica, como por ejemplo la evaluación psicológica, la evaluación en términos de los test. La psicotecnia empieza a desarrollarse muy fuertemente en Europa, en los Estados Unidos, incluso en nuestro país llega a tener una fuerte importancia y de hecho en lo que tiene que ver con las horas de trabajo, el tiempo de atención que una persona puede tener en el aula, en el empleo y también en distintas actividades. Por ejemplo, se crea en aquel momento en Argentina, hacia los años 20, el gabinete de psicofísico de aeronáutica. Entonces, allí, psicotécnico, perdón, de aeronáutica. Así que esto empieza como a expandirse. Bien, paralelamente a esto, el psicoanálisis empieza a enraizarse también muy fuertemente
en los Estados Unidos. Digo paralelamente porque efectivamente no tiene una vinculación con la psicología académica prácticamente. En realidad, en Estados Unidos hay un matiz particular que tiene que ver con que son los psiquiatras los que les dan una muy buena recepción en Norteamérica. Si bien efectivamente había ido Freud hacia 1909 a dar unas conferencias invitado por Stanley Hulk a la Universidad de Clark, que son las primeras conferencias que se conocen de 1909 de Freud, él en realidad había tenido después varias visitas en el medio norteamericano porque había surgido mucho interés, pero ese interés era fundamentalmente de los psiquiatras. Y esto tenía que ver con que los psiquiatras veían en el psicoanálisis una herramienta que les permitía, por un lado, entender los distintos cuadros psicopatológicos y además tener una fundamentación conceptual para diferenciar por qué tienen esas diferencias diagnósticas, y por otro lado lo que les brindaba también el psicoanálisis era una herramienta terapéutica, es decir, era un instrumento completo, bastante integral, que tenía el diagnóstico, el tratamiento y los fundamentos, la explicación, cosa que no había con otra teoría. Bien, digamos que el psicoanálisis ahí va a tener un auge después mayor, recién después de la Primera Guerra Mundial. Y también vamos a ver que en los Estados Unidos, donde después van a irradiarse también muchos efectos al resto de Europa y al resto del mundo en general, va a empezar a incidir bastante fuertemente en otras concepciones que van a tomar supuestos conceptos e ideas del psicoanálisis que le van a servir para convertirlo en diagnóstico, en herramienta para tratamiento o incluso para detección de determinadas patologías, con lo cual de algún modo aparece un cierto impulso de cierto espacio de psicología clínica con influencia del psicoanálisis que empieza a brindar, a construir algunas herramientas clínicas. Esto va a ser mucho más fuerte hacia la década del 30, donde en realidad, por un lado, ya hasta ese momento empieza a haber una gran cantidad de psicólogos no médicos que se interesan en la psicología clínica. Fíjense ustedes que en realidad la psicología no era una carrera profesional, es decir, no existía la profesión del psicólogo como tal, sino que en realidad la psicología estaba implantada en distintos departamentos de distintas universidades y eran desde interesados en la medicina o interesados en la filosofía quienes se involucraban en el desarrollo de las ideas psicológicas. Bien, entonces a partir de la década del 30, con este crecimiento, empieza a haber también una cierta disconformidad con el enfoque psicométrico, porque en realidad es puramente cuantitativo este enfoque de la psicotecnia, ¿no? Porque en realidad se trataba de medir la memoria, de medir la atención, de medir la inteligencia, pero lo que empieza a haber es la demanda de alguna herramienta que elabore un diagnóstico de personalidad, que vea al sujeto como una totalidad. Y empiezan allí a aparecer los primeros test proyectivos, como por ejemplo el test de Rorschach, de las manchas, pero también el test de apercepción temática, que era el de Murray, en donde efectivamente se trataba con cierta mixtura de ideas que tienen que ver con la lectura del psicoanálisis dentro de lo que es la escuela inglesa, con el mecanismo proyectivo, tomando esas ideas y tomando también ciertas ideas de la Gestalt. Había ahí una configuración de herramientas que permitían armar este tipo de test, con lo cual a partir de la década del 40 también empiezan a aparecer
como producto de esta práctica y de este ejercicio, unas cuantas obras que no tienen que ver, digamos, con el conductismo, pero que tampoco tienen que ver con el psicoanálisis, si bien están influenciadas por el psicoanálisis, ¿no? Como puede ocurrir con Allport, Murray, Rogers, Maslow y otros autores que conforman, digamos, los primeros teóricos de la personalidad. Bien, después de la Segunda Guerra Mundial, ya ahí había por un lado una demanda social muy fuerte en relación a profesionales que se ocupen de las consecuencias nefastas que había tenido esa guerra desde el punto de vista subjetivo, y por otro lado había una gran cantidad de personas que habían estado muy afectadas por las consecuencias de la guerra, las neurosis traumáticas, las neurosis de guerra, con lo cual empieza a coincidir, por un lado, la demanda social y por otro lado el empuje de todos estos psicólogos que empiezan a querer participar en las tareas psicoterapéuticas sin ser médicos, ¿sí? Bueno, a partir de allí empieza a darse un movimiento que va a conducir hacia el año 1949 a lo que se va a dar en llamar la conferencia de Boulder. Boulder es un lugar en Colorado, en Estados Unidos, en donde se realiza una conferencia en donde se debate cuál es la manera en la que se debe formar a los psicólogos clínicos. Es decir, allí empieza a debatirse qué tipo de formación tiene que tener el psicólogo clínico. Y de allí surge esto que se conoció después como el modelo de Boulder. El modelo Boulder, que implica un modelo de psicólogo clínico formado en los departamentos universitarios y que es también el modelo del científico practicante. ¿Por qué científico practicante? Porque en realidad el psicólogo clínico tenía que tener una formación en las tres áreas: el diagnóstico, el tratamiento, es decir, la terapia, y también la investigación científica. Entonces, a partir de allí, por primera vez, aparece de un modo formal, oficial, la reivindicación y la afirmación de un modo formal de que la psicoterapia es competencia de los psicólogos que se forman bajo este modelo. Esto también tiene consecuencias, porque inmediatamente después de esto, de la conferencia de Boulder, la Asociación de Psiquiatras Americanos reacciona ante esta actitud, definiendo que la psicoterapia es un tratamiento médico y es competencia exclusiva de los psiquiatras. Aquí se arma una polémica interesante que me parece que es importante que le presten atención, porque nos permite entender por qué determinadas cuestiones tienen la configuración que tienen también hoy en día. Los psicólogos se parapetaban en la defensa del estatus científico de la psicología y argumentaban que no estaban dispuestos a supeditar su labor a posiciones que consideraban anticientíficas. ¿Cuál era esa posición anticientífica? La del psiquiatra. ¿Por qué era anticientífica? Porque en realidad no hacía investigación. Y en realidad estaban apoyados sobre una conceptualización de la psicoterapia que no estaba aprobada científicamente. ¿Cuál era ella? El psicoanálisis. Entonces empieza a aparecer por el lado de lo que es el campo de la psicología clínica, que se opone a los psiquiatras, distintos propuestas, distintos modelos que van a empezar a promoverse con lo que tiene que ver con la investigación científica, es decir, que los fundamentos de estas propuestas psicoterapéuticas van a estar sostenidos desde lo que es la investigación científica. Entonces, a partir de allí
empiezan a aparecer estos enfoques alternativos al psicoanálisis. Convengamos que si bien el modelo de Bulder es promulgado hacia el año 49, digamos que es durante toda la década del 50 que se sigue sosteniendo esta polémica y que estos enfoques no van a ir cobrando vigor hasta fines de los años 50 y más bien diría entrados los años 60. Entonces, hasta este momento la polémica estaba como muy acotada a algunos pocos profesionales. Todavía no se había extendido demasiado. Pero bueno, esto es lo que le da pie a que aparezcan los distintos modelos en psicoterapia. Y el primero de ellos, del cual vamos a ver algunas cuestiones ahora, es el modelo conductual, el modelo de la terapia de la conducta. Bien, como ustedes saben, el modelo conductual en psicoterapia tiene antecedentes históricos que en parte los hemos recorrido nosotros, sobre todo cuando trabajamos a Thorndike, a Watson, a Skinner, no vimos a Jacobson, no vimos a Wolf, pero que en realidad, bueno, también hay otros digamos, profesionales o investigadores del campo conductista, como Wolf, como Eysenck, por ejemplo, que van a pesar mucho en el momento en el cual, digamos, se configure el campo psicoterapéutico y aparezca como alternativa el modelo conductual. También, efectivamente, hay antecedentes históricos que no podemos desconocer, que tienen que ver con la escuela rusa, Genov, Pavlov, Bechterev, donde efectivamente lograron consolidar un modelo de la mente, un modelo de explicación y de control de la conducta. Estos son los que van a impactar en lo que serían los principios básicos de la terapia conductual. Estos principios básicos de la terapia conductual tienen que ver con una consecuencia fundamental de su interpretación del aprendizaje. Es decir, que si hay un trastorno psicopatológico que no tiene una base orgánica, va a ser entendido como una conducta desadaptativa, como una conducta aprendida, como todas las conductas, como ya lo sabemos. Entonces, si tal conducta es aprendida, también puede ser desaprendida. Y esto es lo que nos remite a lo que ya hemos trabajado del modelo clásico del conductismo, en donde también el sujeto es una caja negra. Estos principios básicos de la terapia conductual de algún modo empiezan a postular una continuidad entre la conducta normal y la anormal, ya que en definitiva no se trata de la concepción clásica de la clínica, donde hay una entidad patológica y hay de algún modo un tratamiento para esa entidad patológica y obtener, digamos, la normalidad, es decir, estar sano. En realidad acá lo que se trata es de el desarrollo de una conducta desadaptativa o disfuncional respecto al medio. Todo lo que sea disfuncional o desadaptativo, respecto al medio, bueno, efectivamente va a ser entendido como anormal, es decir, como patológico. Y esto también es interesante porque también esto va a ir incorporando paulatinamente otro término que hoy para nosotros es muy común, que es el término trastorno, en donde ya no se va a hablar tanto de síntoma, va a ir desplazando la idea de trastorno a la categoría de síntoma como entidad clínica. Bueno, los principales promotores de la terapia conductual aparecen en los años 50, son algunos trabajos que aparecen en los años 50. Por un lado aparece el trabajo de Eysenck sobre los efectos de la psicoterapia. El trabajo de Eysenck tenía que ver con una investigación que había hecho Eysenck en donde él ponía en cuestión la eficacia de la psicoterapia. Convengamos que poner en cuestión la eficacia de la psicoterapia tenía que ver con poner en cuestión la eficacia de la psicoterapia psicoanalítica, del modelo psicodinámico, que era el que se empleaba en los Estados Unidos. Y
Lo que planteaba Eisen es que si la psicoterapia era eficaz, los pacientes tratados por este procedimiento tenían que mostrar una mejoría mayor que los no tratados. Y él hizo una investigación y lo que encontró es que efectivamente no había una correlación entre recuperación y aplicación de la terapia. Incluso decía Einstein que a veces parecía existir todo al revés, digamos, la correlación inversa, de que a mayor psicoterapia había como una mayor angustia o un mayor malestar por parte del paciente. Bien, no vamos a analizar acá los fundamentos del trabajo de Eisen, simplemente retengamos esto de que es uno de los impulsores de otra idea investigativa dentro de lo que es la psicoterapia, que va a dar un fundamento a la terapia conductual. El otro autor fundamental en lo que tiene que ver con la promoción de la terapia conductual es Skinner. Por un lado, hacia 1953, Skinner publica el texto Ciencia y Conducta Humana, en donde en uno de sus desarrollos él va a reinterpretar el psicoanálisis, o la terapia psicoanalítica, mejor dicho, en términos de lo que es el castigo y el refuerzo. Y por otro lado, también unos años después, o un poco después, Skinner va a introducir el término terapia de la conducta en un trabajo que escribe con Solomon y Lindsay sobre pacientes psicóticos en un ambiente hospitalario que habían sido tratados con el condicionamiento operante y bajo el manejo de las contingencias ambientales. También tenemos hacia el año 58 un trabajo de Wolpe que se llama Psicoterapia por inhibición recíproca, que se inspiraba en la obra de Hull, un texto de Hull, que era un conductista muy reconocido, dedicado a la educación fundamentalmente, que tenía un texto del año 43 que se llama Principios de la Conducta. Bueno, él explora la idea de que si la ansiedad es condicionada, podría inhibir la respuesta de comer en los gatos. Entonces, la respuesta de comer podía servir para inhibir también la ansiedad. Es decir, que de lo que se trata es de trabajar la cuestión de la inhibición de la ansiedad. Él toma un trabajo de Jacobson, que es viejo, del año 1929, en donde plantea un método que es el método de la relajación progresiva, para lo cual esto le va a servir para desarrollar lo que llama desensibilización sistemática. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo en una mesa que está dividida en dos sectores y en estos dos sectores, sobre la mesa, lo que tengo es una plancha metálica en la que yo puedo, en el sector A, establecer una descarga eléctrica y en el sector B establecer también una descarga eléctrica cuando yo quiero en cada uno de estos dos lados. Y si pongo una rata, cuando hago la descarga eléctrica pequeña, de manera que incomode a la rata, no que la electrocute desde ya, bueno, ahí entonces la rata obviamente se va a ir al sector B. Cuando vaya al sector B, la pequeña descarga va a hacer que después se vaya de vuelta al sector A. Esto lo repito varias veces, y en la medida en que, digamos, es una descarga que, si bien es molesta, no es una alta descarga, se eleva el umbral perceptivo, con lo cual se produce esto que se llama desensibilización sistemática. Se inhibe el efecto del estímulo. Esto es lo que trabaja Wolpe. Bien, aunque estos enfoques se forjaron en los años 50, como podemos ver, ustedes verán que muchos son hacia fin de los años 50, no irrumpen plenamente en la escena psicoterapéutica hasta los años 60. Por eso me parece importante remarcar esto, porque en definitiva, hasta ese momento, quien tenía principalmente el paradigma de la psicoterapia era el psicoanálisis, con sus distintas lecturas, con sus distintas escuelas, con sus distintas vertientes. Bien,
empieza a aparecer un cuestionamiento a los paradigmas conductistas imperantes, sobre todo al condicionamiento clásico y al operante, y aparecen algunos modelos que después van a dar lugar también a lo que unos años más tarde va a ser la terapia cognitivo-conductual. Aparece alguien como Bandura con otro modelo que es el aprendizaje observacional o por modelado, que en realidad solamente se va a desarrollar hacia los años 70, en donde lo que introduce Bandura es que se aprende observando al modelo e interiorizando esa conducta y reproduciéndola, con lo cual hay fases que lo que introducen es la incorporación, la adquisición de la respuesta, la integración interna, o sea que se rompe la caja negra, y a partir de allí la reproducción. Bien, bueno, hasta acá llegamos hoy. Hemos concluido con este desarrollo que se da en lo que tiene que ver con el florecimiento, por un lado, de la psicología clínica como una aplicación práctica de la psicología, en donde empiezan a fraguarse los test y a desarrollarse de algún modo a partir del psicodiagnóstico un campo clínico que es efectivo para los psicólogos. Pero al mismo tiempo, muchos de estos psicólogos después van a, nutriéndose algunos del psicoanálisis y otros de distintas escuelas psicológicas, van a ir forjando distintos modelos que van a ir apareciendo después de los años 50 y fundamentalmente después de los años 60, como vemos con la terapia conductual. Bueno, nos encontramos la próxima. Hasta luego.